Hola a todos, yo soy Salomonster y bienvenidos a un nuevo análisis para la liga de draft de Streamer Planet. En esta ocasión, semana 7, ya vamos a estar enfrentando a los Blackthorn Frogadiers de mi compañero Yoku. Y aparte de tener uno de los logos más chidos de toda la liga, tiene un equipo muy interesante. Este va a ser un análisis un poco más breve porque para este punto, ya penúltima semana, ya vimos a casi todos los Pokémon. Entonces a los que ya vimos nada más los voy a repasar así muy breve y me voy a enfocar en los que no hemos visto. Entonces para empezar tenemos al Mega Gengar una vez más. Nos enfrentamos a Mega Aerodactyl seguido y ahora Mega Gengar. Principal fortaleza 170 de ataque especial, 130 de velocidad. Principal debilidad su HP y su defensa 60 y 80. Yo creo que aquí tenemos como counterearlo, pero es un Pokémon de cuidado. Es un Pokémon que si no guardo lo que necesito para bajarlo, fácil puede deshacer a la mitad de mi equipo. Va a tener probablemente Shadow Ball, Sludge Bomb, tal vez Will-O-Wisp, tal vez Substitute. Puede tener Thunderbolt, Psychic, Mega Drain. Tiene ahí buenas opciones y definitivamente a Mega Gengar lo vamos a ver. No hay forma de que no venga a la pelea. Dragonite, al igual que Mega Gengar, lo vimos la semana pasada contra Grislock. Principal fortaleza, su ataque de 134, 80 de velocidad, que es decente. Su principal debilidad es la falta de habilidades, la falta de ítems y que es débil por 4 a hielo. Entonces podemos explotar eso. ¿Qué ataques espero que tenga? Probablemente Outrage, que le va a pegar muy duro a todo. Seguramente Earthquake, que es muy bueno contra mi equipo. Puede bustearse con Agility, lo cual lo haría muy peligroso. Puede curarse con Roost y aparte puede cubrir con un buen de ataques. Fire Punch, Ice Punch, Fire Blast, Dragon Pulse, Thunder Punch, Surf. Su versatilidad es también de sus mejores armas. Y yo creo que también, sin lugar a dudas, vamos a ver a Dragonite en la pelea. Después tenemos ahora sí a un Pokémon nuevo y este es Poliwrath. Y Poliwrath es un buen Pokémon, yo creo que en este formato es muy útil, lo he usado y me agrada. ¿Cuáles son sus stats? 90 de HP, muy buen ataque y defensa con 95, buena defensa especial con 90. Puede incluso, si quiere, por ahí meter algún ataque especial porque tiene 70 de ataque especial, que está bien. Y 70 igual de velocidad, tampoco me parece algo terrible. No es lo mejor, pero creo que Poliwrath tiene buenos stats. Puede tener Waterfall, puede incluso tratar de tener por ahí un Scald. Va a tener probablemente Ice Punch, puede tener o Super Power o Brick Break. Va a tener Earthquake, lo más seguro, que también es muy útil. Puede boostearse con Bulk Up, puede probar también Low Kick. No me parece la primera opción que yo consideraría, pero se puede. Y en una de esas incluso tal vez un Toxic o algo así. Yo pienso que Poliwrath es un Pokémon que le gusta a Yoku, entonces es muy probable que venga. Y de todos modos sí tengo contemplado que es una opción bastante buena para su equipo. Después habíamos visto ya un par de veces a Alola Dugtrio, pero esta vez tenemos al Dugtrio normal. Y tiene muy buen ataque de 100, muy buena velocidad de 120. Una vez más, eso me obliga a que no puedo necesariamente traer a las versiones no tan rápidas de mis Pokémon, porque se volvería un problema este Dugtrio. Lo malo de Dugtrio es su HP, que es nada más de 35, y su defensa de 50, que dejan mucho que desear. La defensa especial es un poco más alta, es de 70. Yo pienso que el moveset de Dugtrio está muy calcado. Generalmente no se van a desviar de esto. Va a ser Earthquake, Rock Slide, Sucker Punch. Y para poner piedras, yo creo va a traer el Stealth Rock. Ya en caso de que tuviera por ahí ganas de meter alguna sorpresa, puede tal vez meter por ejemplo Toxic. Pero como estaba comentando, no lo veo desviándose. Y definitivamente Dugtrio es la opción más fuerte de su equipo para ser el que ponga las piedras, así que simplemente por ese hecho es muy probable que veamos a Dugtrio en la pelea. Después tenemos a Venusaur normal. Yo tengo a mi super mega Venusaur que ya está dando de qué hablar en la liga, pero a Venusaur normal lo vimos contra Randy. Yo creo que su principal fortaleza es su ataque y defensa especial, los dos están en 100. Su principal debilidad es que no tiene su habilidad, entonces sí es susceptible a ataques de fuego, ataques de hielo. Los psíquicos, que son muy predominantes en esta generación, también le van a doler.
Y yo creo que Venusaur es muy probable que venga simplemente por el hecho de que es el único que puede evitar que mi propio Venusaur ande echando Sleep Powders a lo bestia. Que puede tener Venusaur que yo espere, Mega Drain, Sludge Bomb, lo más seguro es que tenga su propio Sleep Powder también para que yo tenga que tener cuidado de eso. Algún Leech Seed por ejemplo, puede tener Protect, puede tener el Earthquake que a mí me gusta utilizar, Reflect que a mí también me gusta utilizar. Entonces va a ser interesante ver qué puede hacer con este Venusaur porque yo creo también que lo va a traer. Después viene Tauros y aquí es donde se empieza a poner interesante porque creo que tiene un equipo muy sólido, entonces tiene muchas muy buenas opciones. A Tauros lo vimos contra Randy, es muy peligroso porque tiene 100 de ataque, 110 de velocidad, 95 de defensa, lo cual le permite aguantar. Tiene acceso a Earthquake, a Double Edge con Stab que va a pegar muy duro, a Rock Slide, a Facade por si llegan a darle algún tipo de status por ejemplo. Tiene también acceso a Outrage que probablemente pegue bastante duro. E incluso para cubrir algunas cosas por ahí puede echar algún Thunderbolt. Yo creo que Tauros es una buena opción, pero una vez más tiene tantas buenas opciones que es difícil realmente saber qué va a traer y por eso tengo que estar preparado para lo que sea. Después viene Jinx, yo creo que a Jinx tampoco lo habíamos visto. Su principal fortaleza es su ataque especial de 115 y una muy buena velocidad de 95. Son pocos los Pokémon que andan ya a ese nivel de velocidad. 95 también de defensa especial que no va a permitir que cualquier cosa lo baje tan fácil. Pero su defensa es prácticamente inexistente, 35, 50 de ataque, o sea que tiene que ser completamente cargado al lado especial. Y nada más 65 de HP. Jinx es otro Pokémon que yo difícilmente lo veo teniendo algo distinto. El moveset que me espero es Ice Beam con Stab, Psychic con Stab. Va a tener Lovely Kiss, que yo creo que es su arma más peligrosa porque es básicamente su equivalente de Sleep Powder. Pero a diferencia de Sleep Powder no lo puedo bloquear con Venusaur. Entonces en ciertas ocasiones si no lo puedo bajar tengo que escoger algo que sepa que puede dormir sin que me provoque tantos problemas. O confiar en que falle, lo cual siempre es muy peligroso. Para redondear sus ataques puede tener por ejemplo Shadow Ball, se puede boostear con Calm Mind, puede incluso probar con un Substitute. Jinx es peligroso simplemente por el hecho de tener su Lovely Kiss. No sé si se quiere arriesgar a tener el Lovely Kiss y aparte tener a Venusaur con Sleep Powder. Entonces eso va a ser algo interesante que va a ser su decisión, a ver qué es lo que piensa. Yo veo probable que traiga a alguno de los dos, es casi seguro, pero en una de esas decide traer a los dos también, entonces es muy importante cuidar eso y estar listo para el Jinx. Después vamos a tener a Arcanine, que lo vimos en el equipo de Celopgo, es un Pokémon peligroso porque es un Pokémon muy bien balanceado, 95 de velocidad otra vez, muy buena velocidad, 110 de ataque, 100 de ataque especial, buenas defensas entre los 80 y 90. Yo pienso que Arcanine una vez más es muy probable, sobre todo teniendo en cuenta que mi Mega es Mega Venusaur. Puede lidiar con Mega Venusaur si yo no tengo cuidado ahí. Y aparte es muy versátil, yo creo que el simple hecho de poder ser mixto no me deja a mí, por ejemplo, prepararme para alguna de las dos variantes en específico. Tengo que tratar de adivinar. Puede quemar a mis Pokémon con su Will-O-Wisp, puede hacer Flare Blitz, Flamethrower, Grunge, Play Rough, se puede boostear también con Agility y una vez más eso lo va a hacer muy peligroso. Yo creo que Arcanine es la otra opción que me parece ya es seguro que vamos a estar viendo y por eso tengo que considerar muy bien mis opciones para tratar de detener a Arcanine. La vez pasada tuve suerte contra Celopgo de que lo pude dormir, no creo que pueda repetir eso, entonces tengo que estar bien preparado. Después tenemos a Lapras y a Lapras lo vimos otra vez también en el equipo de Randy. Su principal ventaja es su 130 de HP combinado con un 95 que es bastante bueno de defensa especial. Y su principal desventaja es que sus stats están bien balanceados, pero yo creo que se encierra mucho en unas cuantas cosas que puede hacer. Va a tener por ejemplo ataques fuertes como Surf y Ice Beam con Stab, incluso un Hydro Pump o un Blizzard si se quiere tomar el riesgo. Thunderbolt es bueno para cubrir, Ice Shard es bueno porque le da prioridad. Va a tener Psychic también porque le sirve contra algunas cosas. Yo creo que el Lapras cumple un rol muy específico, pero lo cumple bien.
Entonces esto automáticamente otra vez hace que sea una buena opción. No sé si necesariamente sea la opción que quiera Yoku, sobre todo teniendo en cuenta que Lapras probablemente se juegue un lugar contra Poliwrath o contra Jinx. No veo tan fácil un equipo que tenga a más de uno de esos tres. Ya para cerrar este análisis tenemos a Wigglytuff. Y Wigglytuff me parece no lo habíamos visto antes, tiene un muy impresionante 140 de HP, pero su defensa es muy baja, solamente 45, y su defensa especial es solamente 50. Su principal virtud es que es tipo normal y hada, lo cual es un typing bastante interesante. Tiene 85 de ataque especial y tiene mucha versatilidad en los movimientos que puede hacer. Puede poner piedras, puede tener Ice Beam, Thunderbolt, Flamethrower y Fire Blast si no me equivoco, Dazzling Gleam con Stab, puede paralizar, puede hacer Seismic Toss. Yo creo que Wigglytuff es una opción interesante que puede manejar. No sé si por la presencia de Dugtrio se iría por Wigglytuff, es una opción y por eso también tengo que tener bien pensado qué usaría yo para cubrir esta opción, pero la verdad es que sí veo más probable a Dugtrio. Yo creo que a manera de resumen el equipo de Yoku es muy interesante. Su principal fortaleza es que tiene muchas buenas opciones. Entonces yo me tengo que dar la tarea de prepararme bien para cubrir lo que sea que vaya a traer, sin descuidar a las principales amenazas que tiene. Yo creo que sí tiene muy claras cuáles son sus armas más fuertes. Y va a ser una gran pelea. Yo espero los dos la disfrutemos, espero ustedes también. Por el momento yo los dejo, pero los estaré viendo muy pronto para la pelea. A ver qué tal. Ya nos acercamos al final de la liga y yo estoy muy emocionado y muy agradecido de haber podido participar. Yo soy Salamonster y nos estaremos viendo a la próxima.